8 de la mañana ya con 18 minutos y me da mucho gusto poder platicar y conocer la experiencia del doctor Alejandro Tom, a quien por supuesto ya conocemos desde hace muchos años, pero hoy tendremos oportunidad de platicar de un tema que más allá de estar muy actual, bueno, pues es un tema importante, sobre todo porque hay que estar muy informado. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Fíjate, Consuelo, que casi no te oigo muy bajo. Híjole, a ver, vamos a ver por aquí si nos ayudan. Si puedes subirle, Alejandro, un poco al volumen de tu dispositivo, de donde nos estés escuchando, por favor, para poder. Ahora no lo escuchamos ahí lo tenemos. Fíjate que no te oigo, Consuelo. Te oigo demasiado bajo. ¿Me dejas conectarme de otro aparato? Sí, claro, si quieres, en lo que comentamos alguna otra información, volvemos a hacer el enlace, ¿te parece? Sí. Muy bien. Pues vamos a intentar enlazarnos nuevamente con el doctor Alejandro Tom. Usted lo que opina, el epidemiólogo de la maestría de la Universidad Veracruzana. Hemos recuperado comunicación con el doctor Alejandro Tom. Alejandro, qué gusto saludarte ahora sí. Buenos días, Consuelo. Qué gusto ¿Cómo vernos estás? otra vez. Te veo muy bien. Bien, súper. Muy bien, andamos muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues Alejandro, me interesan algunas cuestiones que me parece son fundamentales para que la ciudadanía esté informada de qué, pues cómo afecta el coronavirus y qué es lo que debemos y no debemos hacer. Bueno, pues en estos momentos en que la ciudadanía ya está entrando en desesperación porque las cosas no vuelven a esta nueva norma, o no están en esta nueva normalidad. ¿Cómo superar el coronavirus, Alejandro? Pues digo, la realidad es que, hablando a nivel local, considero, Consuelo, que aquí en San Andrés apenas estamos comenzando, desgraciadamente. La verdad, en parte es muy importante el trabajo que tú tienes, porque actualmente muchos de las grandes, de los problemas que tenemos precisamente es por la mala información, por el exceso de información mala que tenemos actualmente. Es increíble que ahora, mientras más informados estamos, menos informados estemos, ¿no? La realidad es de que la enfermedad, tenemos que recordar que es una enfermedad por un virus. Uh-huh. Lo habíamos comentado previamente. Y como muchas de las enfermedades virales, estas pasan solas. Incluso para lo único que tenemos recomendación los médicos de recetar es para los síntomas. No hay tratamientos específicos aún. Muchos de los tratamientos anteriormente, porque, la enfermedad es una enfermedad nueva, no se conocen muchas cosas, pero lo que de repente estaban investigando y que parecía abrirte una ventanita con respecto al tratamiento, actualmente se han desechado muchos de estos medicamentos. Entonces, es tener paciencia, tener calma y no malinformarnos, ¿no? Alejandro, el lunes tuve oportunidad de platicar con tu tocayo, con el doctor Alejandro Barrat, que es presidente del Colegio de Médicos Internistas en el estado de Veracruz, y bueno, pues comentábamos de algunos medicamentos que la ciudadanía está tomando como tratamientos preventivos, y esto, bueno, pues la verdad es que me llamó mucho la atención porque están basados en un medicamento que es un desparasitante. Seguramente tú ya también sabes que mucha gente está solicitando ivermectina. ¿Me podrías decir por qué la gente cree que este medicamento puede ayudar a la mejoría en el coronavirus cuando estás pues con este padecimiento? Porque probablemente al principio, en algún momento, pudo haberse mencionado en redes o en alguna noticia que era probable que este medicamento podía afectar ayudar a la mejoría de algunos pacientes con coronavirus, pero actualmente se sabe que tanto la ivermectina como la acitromicina, como la hidroxicloroquina, como algunos antivirales que no son específicos para coronavirus, pues realmente no tienen absolutamente ninguna utilidad. Y sin embargo, la gente pues asegura y lo hace de forma enfática, que una vez que tomaron la ivermectina, bueno, pues al otro día se levantaron como si ya no tuvieran nada y había pasado absolutamente todo esto del coronavirus. Ahora, en el entendido de que no es quizá adecuado, ¿cuáles serían las consecuencias a la salud de tomar constantemente este medicamento, por ejemplo, ivermectina?
Ivermectina, como muchos medicamentos, pero sobre todo estos antiparasitarios, son potencialmente tóxicos. De hecho, cuando tú los recetas para los parásitos, debes de calcular perfectamente la dosis para dárselo a un paciente. Ahora han caído en la desesperación que incluso están adquiriendo ivermectina de uso veterinario, lo cual es muy peligroso porque te puede provocar muchos efectos adversos. De hecho, te comento, Consuelo, para las personas que no lo sepan, yo hace un mes y medio aproximadamente tuve coronavirus, confirmado por prueba de PCR, que es la prueba que debes de hacerte cuando comienzas con ciertos síntomas sospechosos. Afortunadamente entré en el 80% de los pacientes que tuvieron síntomas leves, porque lo único que tuve fue pérdida del olfato, y soy una prueba fehaciente, soy una prueba de que no se toma absolutamente ningún medicamento. Es decir, si yo en ese momento hubiese tomado cualquiera de los medicamentos que ya todo el mundo conocemos, ivermectina, acitromicina, por desinformación, mi evolución hubiese sido exactamente la misma. No tomé ninguna medicina y no me pasó absolutamente nada. ¿Cuál fue tu tratamiento, Alejandro? Para que la gente comprenda, porque en el afán de no enfermarnos, y te doy toda la razón, hoy las redes sociales son un arma de doble filo. Te informan, pero también te desinforman. Este exceso de testimonios, exceso de información, que si ya publican o comparten un artículo que a lo mejor la revista no es fidedigna, o la fuente no es fidedigna, no es una revista que tenga que ver con especialidades médicas, pero hoy las redes sociales están saturadas de información. Los testimonios, bueno, casi milagrosos de gente que se levantó porque tomó pues cualquier cosa, ¿no? Por no mencionar un medicamento en específico. Pero ¿qué es? ¿Cómo enfrentarse? Porque no hemos entendido ¿qué es un virus? A mí me decía una doctora amiga mía que los virus salen solitos, no es necesario hacer nada más, solamente reposo absoluto y muchos líquidos. Alejandro, ¿coincides con esto? Coincido completamente, Consuelo. De hecho, es una lástima la época que nos está tocando, y créeme que muchas de estas cosas que comentas van a quedar como una mala anécdota, sobre todo en estos productos milagro, y sobre todo pues incluso en los tratamientos con medicamento. Esto nos descubre a nosotros como sector salud que no estamos preparados para una urgencia, una emergencia como esta, sobre todo en esta enfermedad emergente que tiene apenas 7 a 8 meses y de la cual desconocemos prácticamente todos. La información varía todos los días, pero lo que es cierto es que hay muchísima gente que por la mala información se desvía del tratamiento y obviamente que puede comenzar a tener problemas incluso por la mala toma de estos medicamentos. Claro. Oímos en redes muchísimas cosas, como por ejemplo el dióxido de cloro, que también ha tomado alguna relevancia y que de veras, vaya, como médico le preocupa a uno, y te repito, esto va a quedar como una anécdota porque hay mucha gente que lo está recomendando como si fuera la cura. Sí, yo cada vez que veo alguna receta o alguna cosa de estas, pienso que deberían de darles el premio Nobel de Medicina, porque si descubrieron la cura o la prevención del coronavirus, pues no habría absolutamente nadie enfermo, ¿no? Claro. Alejandro, después la gente no termina de entender que al momento de padecer alguna otra enfermedad, como diabetes, ya lo platicábamos el lunes, pero quiero ser reiterativa en esto porque a lo mejor de esta manera podemos ayudar a la gente, ¿no? Ojalá nos hagan caso y escuchen y pongan atención. Pero Alejandro, ¿qué sucede cuando entra el coronavirus a un organismo que padece, por ejemplo, diabetes o que padece hipertensión, las enfermedades más comunes en nuestro país y en nuestro estado? Como cualquier enfermedad, hay ciertos pacientes que tienen un mayor factor de riesgo de presentar complicaciones o la enfermedad más grave. Se ha comprobado que la hipertensión arterial y la diabetes mal controladas son factores de riesgo para que un paciente que presente no solo coronavirus tenga complicaciones en esta enfermedad. Obviamente, un paciente hipertenso o un paciente diabético que esté bien controlado
es un paciente prácticamente normal, como se lo explico a todos mis pacientes. Okay. Y por cierto, no concluí de decirte en la pregunta pasada, el tratamiento es realmente lógico. El tratamiento yo pienso que es exclusivamente para los síntomas que puedes llegar a presentar. Si tienes fiebre está indicado el paracetamol o el ibuprofeno. En caso que tengas fiebre, si tienes tos, pues evidentemente vas a tomar algún medicamento, algún jarabe para la tos, algún expectorante. Fuera de eso no hay absolutamente ningún medicamento que esté comprobado, a excepción de algunos antivirales, que por cierto actualmente son muy difíciles de conseguir, como es el Remdesivir. Alejandro, hay personas que pues no adjudican al coronavirus una complicación en su salud y bueno, pues como consecuencia lamentablemente los decesos. Mucho se ha advertido que en este momento, sobre todo el municipio, bueno, pues está en este momento de la curva ascendente. Yo hace un momento mencionaba que quizá ya está estacionado, un poco estancado. Llevamos algunos días con este número 283, 284 casos confirmados, aunque sabemos que puede haber muchos casos que ni siquiera la prueba se hayan hecho porque no les alcance dinero o por cualquier situación. ¿Cuál es tu recomendación como médico para este momento para la ciudadanía de la región de los Tuxtlas? El tratamiento es muy sencillo, Consuelo. Cualquier paciente que tenga en este momento síntomas respiratorios debe de mantener calma y permanecer en aislamiento. Incluso el acudir a un consultorio es un poco complicado porque los consultorios en San Andrés no están capacitados para atender a pacientes con coronavirus. ¿A qué me refiero? Si yo atiendo en mi consultorio un paciente con COVID y después llegas tú a consulta con cualquier otra enfermedad, pues vas a correr un cierto riesgo de contagiarte de esta enfermedad. Por lo mismo, a los pacientes se les está recomendando que permanezcan en casa y precisamente el hacer, por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento, que son videoconferencias. Es muy fácil de prevenir y disminuyes mucho la probabilidad de que te enfermes utilizando algo tan sencillo como lo es un cubrebocas. El cubrebocas no tiene que ser un cubrebocas en especial, puedes inclusive ponerte dos telas, un paliacate si tú quieres, o dos telas con los cuales cubrirte la boca y la nariz, y el saber colocártelo. Una vez que tú te lo colocas, no puedes tocarlo de esta zona, que es la parte que es la más sucia, por así decirlo. Y el mantenerlo todo el tiempo. Si tú lo usas todo el tiempo, tú vas a disminuir la carga viral que vas a tener cuando te contagies, y no es lo mismo que tú estés sin cubrebocas recibiendo una gran carga de virus y que tu sistema inmunológico va a tener que luchar contra todos esos millones de virus que te estás inoculando cuando te contagias, a que tú lo uses todos los días y te contagies con muy poca cantidad de virus. Se preguntarán el por qué me contagié, pues porque es altamente contagioso y porque los médicos vemos enfermos. Entonces, prácticamente muchos de los médicos, y lo hemos estado viendo, y desafortunadamente hemos tenido noticia de varios de mis compañeros que han enfermado y algunos incluso han fallecido. Es muy importante también que en algún momento el gobierno pues comience a liberar las pruebas, porque mientras tú no sepas cuántos pacientes están realmente contagiados, pues hay muchísimos pacientes sin síntomas, con síntomas leves o pacientes presintomáticos que son ellos quienes van a transmitir la enfermedad. Entonces, son muchísimas cosas, Consuelo, pero lo principal es el mantener la calma, el no tomar medicamentos, el no automedicarse, el no creer en remedios milagrosos. Y pues bueno, te repito, yo pienso que estamos apenas comenzando. Es muy importante el medio, difundir estas noticias. Ok, ¿cuánto tiempo estimas que se va a prolongar el confinamiento, Alejandro, con tu experiencia y con los datos que seguramente a ti te llegan más, pues obviamente por ser médico? ¿Cuánto tiempo estimas que podría alargarse más el confinamiento? Más de este año. Incluso las noticias que oímos con respecto a vacunas son realmente poco probables. Incluso la vacuna también va a tener que ser o tener una cierta eficacia y una cierta eficiencia por arriba del 80% para que tú puedas confiar en ella. Hay vacunas que no llegan a tener el 100% de eficacia. Incluso pues también
cuando haya una vacuna, pues habrá gente que no querrá ponérsela, es comprensible también. Eso va a aumentar la cantidad de pacientes que van a continuar expuestos a contraer la enfermedad. Y lo que ya se vio y que está, en algunos países utilizaron como el contagio, la enfermedad de rebaño, eso también ya se ha visto que no funciona. Tenemos que seguir cuidándonos y esta es la única arma que tenemos, y el ser responsables también muchos, Claro. porque hay mucha gente que enferma y sale rápidamente a la calle, y entonces la enfermedad, realmente no va a tener un fin. Claro. Finalmente, Alejandro, ¿hay alguna estrategia preventiva para el coronavirus? ¿Qué debemos hacer? Amén del uso del cubrebocas, el lavado de manos constante y el ser hoy más limpios que nunca, pero amén de eso, clínicamente, ¿hay alguna estrategia que podamos adoptar para pues no contraer el virus, o en todo caso que no sea tan drástico y tan severo con nuestros organismos? Pues bueno, lo que has comentado, días de prevención, y yo desearía y estaría con la esperanza de que en algún momento las autoridades nacionales abrieran la posibilidad de hacer pruebas a muchísimo más pacientes. Las pruebas son escasas, las pruebas muchas tienen un alto de falsos negativos, que es un gran problema también. O sea, no son 100% exactas, y pues bueno, mientras tú no sepas contra qué estás luchando, no sepas quiénes están enfermos, no vas a aislar a estos pacientes, y la enfermedad continuará provocando estragos en la población. Muy bien. Finalmente, una pregunta que nos hacen aquí a través de las redes sociales, Alejandro, después de tener los síntomas, ¿durante qué tiempo se debe aislar la persona para no contagiar a alguien más? Fíjate que esto ha cambiado un poco. Anteriormente decía que después de que tú enfermabas, cuando comienzas con el síntoma, que realmente no es el día 1, obviamente antes tienes que haberte contagiado, pero bueno, se toma como inicio el primer día de síntomas. Anteriormente tú tenías que esperar 14 días o a veces 3 semanas. Creo que por ahí perdimos la comunicación con Alejandro. Lo dejé de escuchar. Perdimos la comunicación con Alejandro. Híjole, me interesa mucho su respuesta porque se refería a los días que debemos estar sobre todo confinados. Vamos a la pausa, regresamos para contactarnos con él. Desde la capital de los Tuxtlas, en vivo, 24 horas, los 365 días del año. Mezcla FM 104.7. Es música. Hola, hoy quiero platicarte de una amiga. De un tiempo acá todo el mundo habla de ella, pero nadie la respeta. Nos hemos empeñado porque la conozcan y puedan salir juntos, pero pareciera que a nadie le interesa, y cuando tienen la oportunidad de estar con ella ni la pelan. ¿O no es cierto, Susana? 8 de la mañana con 47 minutos. No pudimos recuperar por videollamada al doctor Alejandro Tom, pero sí lo tenemos en la línea telefónica, y únicamente para cerrar, Alejandro, este tema, y ojalá que la gente nos escuche y nos ponga atención. Te preguntaba que después de haber tenido síntomas, ¿cuánto tiempo se debe aislar una persona para ya no contagiar a otras personas? Actualmente Consuelo sabe que 10 días después del inicio de síntomas, cuando tienes síntomas leves, es muy poca la probabilidad de que tú puedas contagiar a alguna otra persona. Cuando tienes síntomas moderados a graves, el tiempo se puede extender hasta 20 semanas, pero actualmente se sabe que la prueba de PCR puede persistir incluso positiva, imagínate, hasta por 3 meses o un poco más. También, ¿sabes qué se nos olvidó, Consuelo? ¿Sí me oyes? Sí, te escucho. Se nos olvidó comentar, mira, muchos pacientes tienen miedo de acudir a un hospital, y eso es parte muy importante, el comentar que es muy probable que esto esté aumentando el que los pacientes se pongan muy graves en su casa. Tenemos que recordar que cualquier paciente que tiene actualmente un síntoma respiratorio, tos, gripa, dolor de garganta, pues es sospechoso de coronavirus. Al no haber pruebas, pues lo único que tenemos que hacer es aislarlos y tomar medicamento para los síntomas recomendado por cualquier médico de su confianza. Pero un paciente que se mantenga en su casa y tenga síntomas de dificultad para respirar o fiebre persistente durante muchos días, pero sobre todo la dificultad para respirar,
es necesario que acuda a un hospital. Los hospitales, me consta, están haciendo un gran esfuerzo. Los hospitales que tenemos aquí en San Andrés están haciendo un gran esfuerzo para atender a todos estos pacientes. Entonces digo, no tenemos que desconfiar de ir a un hospital. Hay muchísima mala información, pero definitivamente el paciente se va a poner mal en casa por no acudir a un lugar en donde lo puedan atender bien. Entonces eso también es muy importante el que lo sepamos, Consuelo. Claro. Finalmente, pues el acompañamiento de la familia, Alejandro, que bueno, sabemos que al momento de tener un familiar, bueno, pues afectado, que pueda presentar riesgo para su vida, pues queremos estar ahí pegados, y en este momento me parece la familia debe entender que no se puede estar todo el tiempo con el familiar, que deben estar aislados, que la comunicación va a ser distinta, pero pues la familia a veces se aferra, y hemos visto casos en los que, bueno, pues no, definitivamente no quieren ni dejarlos solos, y es cuando acusan a los médicos o a las autoridades de salud de no permitir o tener acercamiento con ellos, ¿no? Sí, así es, Consuelo. Y perdóname, hace rato dije 20 semanas, no son 20 días. Son Okay. 10 días después del inicio de síntomas, y cuando tienes síntomas graves, son 20 días después de tener los síntomas. Sí. ¿Los familiares Consuelo, pueden estar con ellos? No, los familiares tienen que mantenerse aislados. Digo, no podemos visitar pacientes enfermos. Así es como nosotros continuamos con la propagación de la enfermedad. Aún utilizando cubrebocas y todo lo demás, tenemos que mantener la sana distancia. Muy bien, Alejandro, pues como siempre muy grato platicar contigo. Vamos a estar en contacto porque sin duda esto, bueno, nos obliga a estar todavía más informados en materia de salud, pero también a tener esta cultura de salud preventiva que no tenemos en nuestro país, y que justo hoy es el momento en que debemos darle mayor importancia. Exacto, Consuelo, muchas gracias. Acuérdense que usen cubrebocas, eso es importantísimo, es lo único que previene el que te enfermes, no hay ninguna otra cosa más. Gracias, Consuelo. Muy bien, Alejandro, muy buen día. Muy buen día. Hasta Un luego. gusto. Gracias, Consuelo. Dios. Un gusto.